Agradezco a ustedes que me hayan abierto una vez más esta ventana. En mi último programa me comprometí a analizar el caso de la llamada apertura petrolera. Es importante que la recordemos, porque siendo la actual crisis del país mucho más profunda que las anteriores, en un futuro cercano tendremos que recurrir a fórmulas mucho más audaces que la apertura petrolera. Veamos. El 2 de agosto de 1990, el presidente Saddam Hussein de Irak invadió a su vecino Kuwait, un pequeño país del Golfo Pérsico, pero que es inmensamente rico por sus enormes reservas de petróleo. Se temía que los ejércitos de Saddam seguirían avanzando hacia el sur para apoderarse también de los gigantescos yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo entero. Para frenarlo, se conforma entonces una alianza militar entre 30 países, encabezadas por los Estados Unidos y por Arabia Saudita. En un primer momento, se montó una operación conocida como Escudo del Desierto en la frontera entre Arabia Saudita y Kuwait, con una poderosa fuerza capaz de disuadir a Saddam Hussein. Poco tiempo después, el 17 de enero de 1991, la operación pasó a llamarse Tormenta del Desierto. La guerra del Golfo había comenzado. Bombas guiadas por láser, misiles Tomahawk y bombarderos stealth y muchas armas modernas tomaron la iniciativa. Los ejércitos de la alianza avanzaron sobre Kuwait y expulsaron a Saddam Hussein de ese territorio. Pero al retirarse, el dictador incendió cerca de 800 pozos petroleros de aquella pequeña pero rica nación árabe. Las consecuencias para el mundo fueron terribles. Los mercados se quedaron sin el petróleo de Kuwait y sin el de Irak. Entonces el mundo hizo lo que siempre hacía, volteó la mirada hacia Venezuela en busca de auxilio, porque siempre fuimos un país que éramos tradicionalmente neutral, muy alejados geográficamente de la conflictiva región del Medio Oriente y que nunca participamos en los conflictos histórico-religiosos del mundo islámico. Pero Venezuela no estaba en estas condiciones, en condiciones de ayudar, porque nuestro país estaba inmerso en su propia conflictividad interna. En efecto, en febrero de 1992 se había producido un golpe militar en el cual el comandante Hugo Chávez había intentado infructuosamente derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Aunque por ahora, como él mismo dijo, no logró su objetivo, quedó sembrada la semilla del conflicto, que finalmente llevaría a la destitución de Pérez en mayo de 1993. Aquello ocurrió fue como resultado de una acusación formulada por José Vicente Rangel, conforme a la cual el presidente Pérez había dispuesto de un monto de 250 millones de bolívares de la partida secreta para apoyar a la recién electa presidente Violeta Chamorro de Nicaragua. Debo, por cierto, aclarar que se trató de 250 millones de bolívares y no de dólares, como por error señalé en un programa anterior. Destituido Pérez, que con eso designó temporalmente al historiador Ramón J. Velázquez. Un año después, en 1994, tuvieron lugar las elecciones, en las cuales resultó electo para su segundo mandato Rafael Caldera. Pero el país estaba sumido en una grave incertidumbre y la economía devastada por la inestabilidad política. Aquello condujo a una severa crisis financiera en la cual desaparecieron muchos de los bancos más importantes del país y otros cambiaron de mano. Bajo aquellas circunstancias, el mundo necesitaba desesperadamente del petróleo venezolano, pero Venezuela también necesitaba de manera igualmente desesperada aumentar su producción petrolera para resolver su severa situación económica, política y social. PDVSA nada podía hacer, porque carecía de los recursos para realizar las inversiones requeridas para aumentar la producción. Y es que desde la nacionalización del petróleo en 1975 no se permitía la participación de inversiones privadas en el sector. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, basándose en el artículo 5 de la ley que reservaba al Estado la industria y comercio de los hidrocarburos, fijó las condiciones bajo las cuales se podían establecer mecanismos de asociación entre PDVSA y los inversionistas privados. La nación siempre conservaría la propiedad de las reservas del subsuelo y PDVSA debía mantener el control de las operaciones. PDVSA se dirigió entonces al Congreso Nacional para que fijase las bases mínimas de negociación que permitirían abrir un proceso de licitaciones. Todas las grandes petroleras del mundo mostraron interés, no solo por nuestras enormes reservas de hidrocarburos y por nuestra privilegiada situación geográfica, sino también porque éramos percibidos como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable de los mercados internacionales. Todos recordaban que durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela había aportado cerca del 60% del petróleo utilizado por los aliados.
También se recordaba nuestro papel en todos los recurrentes conflictos que amenazaron con interrumpir o interrumpieron efectivamente la producción petrolera del Medio Oriente. Se inicia entonces el llamado proceso de apertura petrolera. Hay que destacar aquí la figura de Luis Justi al frente de la Junta Directiva de PDVSA y también la del ministro de Energía y Minas, Erwin Arrieta. Para garantizar los intereses de la nación, se produjo un proceso de licitaciones universalmente reconocido por su transparencia, en el cual todos pujaban por invertir en Venezuela y ofrecer mejores condiciones. El proceso contemplaba varias modalidades. La primera modalidad fueron las asociaciones estratégicas. Se trató de un modelo de contratación para el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco. La faja del Orinoco era la mayor acumulación de petróleo que se conocía en el mundo entero. Se estima que ya existen allí cerca de 1,3 billones de barriles de petróleo in situ en el sitio. Sin embargo, se trata de crudos extrapesados de muy mala calidad, cargados de vanadio y azufre. Para poder comercializar estos crudos, es necesario tratarlos en plantas mejoras para convertirlos en crudos sintéticos de alto valor en los mercados internacionales. Sin embargo, no existía para esa fecha la tecnología que permitiese convertir aquella inmenso potencial de riqueza en una realidad económica. Nuestro mayor interés era estimular el desarrollo de esas tecnologías. El éxito fue asombroso. Se negociaron 4 importantes consorcios. Se llamaban Petrosuata, Cerro Negro, Sincor y Hamaca. Cada uno de ellos aportó una tecnología diferente y se instalaron 4 grandes plantas mejoradoras en Jose, estado en Suátegui, para transformar nuestros crudos extrapesados de mala calidad en unos 500.000 barriles diarios de crudos sintéticos de alto valor en los mercados internacionales. Las inversiones totales previstas en la faja se estimaban que alcanzarían unos 13.000 millones de dólares. La faja petrolífera del Orinoco había dejado de ser un sueño para transformarse en una realidad económica. El mismo modelo de asociaciones estratégicas se utilizó para el denominado Proyecto Cristóbal Colón, cuyo objetivo era el desarrollo de las inmensas reservas de gas vírgenes, de gas natural, no asociado a la producción petrolera, que existen en alta mar frente a las costas de Paria y Araya. El principal socio era Exxon, que además de las inversiones requeridas, iba a abrir el mercado de los Estados Unidos para el gas venezolano. Había también otros socios. Una segunda modalidad de contratación en el proceso de apertura petrolera fueron los llamados convenios a riesgo o convenios de utilidades compartidas. Se estimaba que Venezuela podía contar con unos 51.000 millones de barriles adicionales de reservas de crudos livianos y convencionales de buena calidad. El problema fundamental de estas áreas es que eran costosas e implicaban un elevado riesgo financiero, ya que los posibles yacimientos se encontraban a grandes profundidades, sobre todo por allá en el nororiente de Monaga, a profundidades de más de 18.000 pies. Conforme a aquel modelo de contrato, los inversionistas privados debían asumir el 100% del riesgo exploratorio. Es decir, si no conseguían petróleo, ellos tenían que correr con la totalidad de las pérdidas. Ahora bien, si conseguían petróleo, las utilidades debían ser compartidas con el Estado. Ganaría las licitaciones en cada una de las áreas aquella empresa que ofreciese una mayor participación al Estado de las utilidades obtenidas. Una tercera modalidad de contratación fue la de los convenios operativos para la reactivación de campos marginales. Los inversionistas privados deben realizar las inversiones requeridas para reactivar los campos petroleros cuya producción estaba declinando, por eso se llamaban campos marginales. El petróleo que se produjese sería propiedad de PDVSA, que en base a una fórmula preestablecida le pagaría un fee por barril adicional producido a las empresas que ganasen las respectivas licitaciones. En 3 rondas se licitaron cerca de 40 campos marginales con una inversión altísima. Ganaba la licitación la empresa que pagase un mayor bono al Estado. Por cierto, en menos de una semana se obtuvieron más de 2.300 millones de dólares por bonos por este concepto. Aquellas licitaciones atrajeron la atención de todo un mundo ávido de petróleo. En conjunto, se contemplaban inversiones por el orden de los 65.000 millones de dólares que hubiesen llevado la producción petrolera de Venezuela por encima de los 6 millones de barriles diarios, casi duplicando la producción que en aquel momento existía. Mientras todo aquello ocurría, los más severos críticos de la apertura petrolera eran el candidato presidencial Hugo Chávez
el diputado Alí Rodríguez Araque, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados del Congreso, y el doctor Luis Vallenilla, al frente de una organización que se llamaba Fundapatria. Ellos demandaron sin éxito ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de la apertura, pero la demanda fue desechada porque se han cumplido con todos los extremos legales. El futuro lucía brillante. Qué diferente sería la realidad actual de Venezuela si aquel proceso de apertura hubiese continuado y no nos hubiésemos embarcado en un carnaval de populismo ni en fantasías geopolíticas mediante alianzas con potencias situadas en el otro lado del mundo y que son ajenas a nuestra idiosincrasia. Hoy deberíamos estar viviendo el mayor boom económico de nuestra historia. Imaginen nada más que hoy estuviésemos produciendo 6 millones de barriles diarios y los estuviésemos vendiendo por encima de los $60 el barril. Pero no. Lamentablemente, estamos produciendo apenas unos 800.000 barriles por día que vendemos con descuentos buena parte de eso del otro lado del mundo. En todo caso, las elecciones que tuvieron lugar en 1998, en ellas resultó electo el comandante Hugo Chávez Frías, quien designó como ministro de Energía y Minas a Alí Rodríguez Araque. Ambos eran los dos mayores enemigos de la apertura petrolera. Bueno, lo demás es historia. Agradezco a ustedes haberme abierto esta ventana en sus pantallas y en un próximo programa me referiré a la caída que después experimentó PDVSA. Muchas gracias.